descuento en la compra de la segunda prenda de hombre. Recuerda que también puedes comprar en www.pinto.com.es y recibir el regalo perfecto para papá a domicilio. En Pinto, lo hacemos por ti. En Andalucía, sabemos que los momentos difíciles los afrontamos juntos. Por eso, seguimos trabajando para que podamos salir todos adelante, ofreciendo siempre lo mejor de nosotros. Créditos, cuentas de ahorro, inversiones y muchos productos más, diseñados para que gente como tú pueda seguir con sus metas y objetivos. Quédate en casa. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN. Toda una vida. El gobierno de todos. Hola profesores, ¿sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando desde 3 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Prepárate para volver. Enfrentaremos nuevos y mayores retos, pero debemos volver a un mundo diferente, pero debemos volver. Debemos volver por aquello que nos apasiona, por lo que mueve nuestro corazón. Debemos volver por los sueños que nos quedan, por aquello que quedó pendiente, por las deudas no saldadas. Debemos volver por lo que amamos, por quienes amamos, por quienes dependen de nosotros. Debemos volver para recuperarnos, para intentarlo, para ayudar. Debemos volver distanciados, adaptados, responsables, conscientes. Ya no somos los mismos. Debemos ser mejores. Debemos volver. En todas partes. Ponte Exa FM 8:37. Bueno, de regreso, mientras hacemos contacto con la doctora Diana Salazar, la fiscal general del Estado, se vienen sucediendo casos como el del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y él ha tenido ya, ahora que está con Grillete también, unas primeras declaraciones, y esas declaraciones son las siguientes. He rendido mi declaración y seguiré colaborando con las autoridades. Espero que todos los prefectos y los alcaldes tengan el mismo tratamiento y que no se trate de una dedicatoria política. Conmigo hay una diferencia. Yo el día martes, antes de la medida preventiva, presenté una denuncia penal ante la señora fiscal provincial del Guayas, doctora Yanina Villagómez. Denuncié posible cometimiento de delitos que afectan la eficiente o correcta administración pública. Esto en referencia no solo a los hechos denunciados por medios digitales, sino también a los 15 contratos de la Prefectura del Guayas relacionados a la emergencia sanitaria. Lo hice porque no soy un ladrón, ni protejo ni solapo ladrones. En la referente denuncia penal incluyo el establecimiento de responsabilidades de mi círculo familiar cercano, incluyendo a los hijos de mi actual esposa. Mi decisión afecta a una parte de mi familia política, pero lo que no puede afectar es la transparencia del ejercicio de las funciones públicas que ustedes me han encomendado. Que actúen con plena libertad la Fiscalía y Contraloría, así como los jueces respectivos, que sancionen y encarcelen a los culpables y que no responsabilicen a quien no lo es. Bueno, estas son las declaraciones del señor prefecto del Guayas,
Él dice, yo fui a presentar una denuncia. Claro, la denuncia presentada es después de los hechos denunciados. El mayor problema que tenemos en estos días es que las autoridades electas lo que nos contestan y nos dicen es, vamos a ver, caiga quien caiga. Yo le nombré, pero tienen que responder también. ¿A quién nombraron? ¿Quién les pidió que les nombren? ¿Cómo así están ahí? Y lo que el señor prefecto de la provincia del Guayas y otras autoridades deberían decirnos es cómo así los parientes están cercanos a estos negocios. Y una reflexión, el día de ayer comentábamos y tuve la oportunidad de conversar con un grupo de profesionales que me invitaron a un diálogo en la tarde, ¿verdad? Ya está la señora fiscal. Y me decían, antes de saludar a la doctora Diana Salazar, me decían, ¿cuántos esperan que se mueran? Que todo el mundo está comprando bolsas para cadáveres, ¿no? Doctora Diana Salazar, buenos días. Bienvenida a Radio Democracia y a EXA. Habíamos escuchado hace un momento las declaraciones de Carlos Luis Morales. Y decíamos, claro, no hay autoridad que diga, sí, es mi responsabilidad política. Dicen que respondan otros, pues no. Usted ha hecho un cuestionamiento que ha movido el piso a todo el país. Los jueces no están trabajando en este engranaje que usted mismo nos ha explicado. ¿Podría usted definir todo este concepto del engranaje? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Efectivamente, el sistema de justicia tiene que ser como un engranaje, en el que está compuesto por varias instituciones. La Fiscalía, que en el ámbito de sus competencias dirige la acción penal, dispone las diligencias y con el auxilio de la policía, las ejecuta. Pero viene un tercer elemento y que es muy importante, que no es otro que el órgano jurisdiccional. Me refiero a los jueces. Y para ejemplificar, si la policía detiene a una persona, la fiscalía procesa y formula cargos, pero resulta que un juez no dicta las medidas para asegurar el éxito de la investigación, no está caminando. O en su defecto, la policía detiene, la fiscalía no hace su trabajo de manera responsable, entonces el juez no va a poder decidir. Y ahí el sistema de justicia no caminaría. O si la fiscalía le pide a la policía que haga un trabajo y no lo realiza de buena forma, no vamos a poder llegar ante los jueces. Entonces, necesariamente este es un trigo en el que tienen que trabajar al unísono todo este sistema. Y yo no me refiero a que únicamente den la razón a la fiscalía. Lo único que se pide al órgano jurisdiccional es que se actúe con base en los elementos. Quisiera también hacer referencia que no me refiero a todo el sistema, a todo el órgano jurisdiccional, sino más bien a estos casos puntuales que dejan mucho que desear, no a la fiscalía, sino a la sociedad ecuatoriana. Específicamente en el caso de la Corte Provincial del Guayas, por la decisión del señor juez de garantías penales. ¿Usted consideraría en ese caso y en algunos otros, porque usted ha sido muy dura en cuestionar a la jueza de Manabí que impedía, y que a propósito no sé si ya tiene un informe de la detención y cómo va a funcionar el tema de Daniel Mendoza, pero esos cuestionamientos y esta creación de este equipo de tarea conjunta le están dando mejores resultados que aquellos de solamente incautar computadoras, como decían algunos, doctora. En realidad, la creación de esta fuerza de tarea se debe precisamente a esta preocupación que no solamente es de la ciudadanía, sino desde la propia Fiscalía, de que nos van a desbordar tantos casos. Y claro, estamos incautando computadoras, pero luego, ¿qué va a pasar con esos computadores? Tienen que ser objeto de un análisis, recabar los suficientes elementos y tomar decisiones correctas conforme a los recaudos con los que se cuenten
a fin de que los casos no queden en la impunidad. Es por esto que el 1 de junio, mediante la resolución 036, se da vida a esta fuerza de tarea multidisciplinaria. Se le solicitó a la Policía Nacional que también conforme este equipo hemos tenido una respuesta acertada y está dando los primeros resultados. Con el tema relacionado del asambleísta de la provincia de Manabí, efectivamente la Fiscalía ha venido trabajando desde el primer momento. Resulta que la señora jueza de garantías penales impidió, pese a que ya teníamos una autorización judicial, y conminó al fiscal de la causa a que no continúe practicando diligencias, por supuesto, porque en la práctica de esas diligencias es en donde se recaba todos los elementos y que ahora tenemos la posibilidad de ejecutar esta orden de detención en contra del asambleísta y de 4 personas más, entre ellas el director del SECOV. Una vez y al haber hecho ese llamado de atención, por ejemplo, esa petición de que no podemos avanzar, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia fueron receptivos y nuevamente habilitaron los plazos y los términos. Con esta habilitación es que el fiscal pudo ya remitir a la fiscal general, porque el señor Mendoza tiene fuero de Corte Nacional, los elementos que ha recabado durante la práctica de esas diligencias, y ese es el resultado que hemos obtenido en las horas de la madrugada en el cual se ejecutó este allanamiento por dirección de la Fiscalía en trabajo conjunto con la Policía Nacional y con el equipo. Esa ya es una multidisciplinario de esta decisión fuerza de entonces ordenada por usted, el por señor el fuero de Mendoza, corte. así es, sí, tiene fuero de Corte Nacional. Doctora, alguna gente discute un poco decir, capaz que la Fiscalía no tenía los argumentos suficientes en el caso de Guayaquil y del prefecto y del expresidente Bucaram. O hay jueces que no quieren ver todo lo que ha presentado la Fiscalía. Siempre usted ha valorado la prisión preventiva y también nos ha hecho reflexionar de que no todo debe terminar en prisión preventiva. ¿Por qué cree que en estos casos sí deben tener ese grado de seguridad con estas personas? Claro, yo quisiera dividir en las dos circunstancias, porque los dos casos no son iguales. Yeah. Primero, me voy a referir al tema del señor Bucaram. El señor Bucaram tiene 68 años de edad, tiene enfermedad grave del corazón. Entonces, la Constitución de la República del Ecuador establece que ninguna persona que sea adulto mayor, es decir, mayor de 65 años, puede estar privada de la libertad y, por tanto, tiene que acogerse a un arresto domiciliario, nos guste o no. Esa es la ley. Y sobre eso no he realizado ninguna observación porque nosotros conocemos lo que es la ley. Entonces, en el otro caso, según lo que establece el artículo 534, los requisitos de la prisión preventiva, se establecen parámetros para que ésta pueda dictar. Una vez cumplidos los parámetros, por ejemplo, indicios claros de la existencia de una infracción, indicios de que la persona sea autor o cómplice, suficientes elementos hay que justificar la necesidad. Y esta necesidad de dictar la prisión preventiva tiene que ver con estándares internacionales, incluso que corresponden principalmente al riesgo de fuga o al riesgo de que se pueda interferir en la investigación. Estos dos parámetros y que fueron expuestos claramente por la señora fiscal provincial del Guayas en la audiencia se cumplieron. ¿Y por qué? Resulta que en el caso del prefecto, el riesgo de fuga está justificado porque además sus familiares directos, me refiero a su esposa e hijastros, ya están prófugos. El señor Morales no fue detenido en su casa, él no estaba en la casa. No se le encontraba. Los teléfonos los dejó en la prefectura justamente para evadir la acción de la justicia. Él pretendía huir. Y adicionalmente, el riesgo de que se puedan evadir la acción de la justicia por los elementos que tenemos que recabar, se da. Él es una autoridad, es la principal autoridad del gobierno provincial. ¿Con qué tranquilidad las personas que podrían en un momento dado ser testigos o recabar documentación van a poder hacerlo? Lo único que se podría realizar es interferir en la investigación. Esos dos presupuestos están cumplidos y fueron expuestos. Sin embargo, el señor juez de la Corte Provincial
dijo que no era necesario. También hago otra reflexión. Por supuesto que la prisión preventiva es excepcional, así es, pero resulta que esa excepcionalidad la estamos aplicando en los casos únicamente de corrupción, porque yo quisiera y que se vaya generando ya un debate aquí en el país y que nos quitemos la agenda de los ojos. Díganme ustedes, ¿cuántas personas privadas de la libertad se encuentran por casos de corrupción? ¿Y cuántas personas privadas de la libertad se encuentran por delitos menores? Porque le rompió la nariz, y no estoy justificando los delitos, o porque se sustrajo una cartera o un celular para luego venderlo y llevarlo pan a sus hijos, porque no hay trabajo. Entonces, tenemos una sobrepoblación carcelaria, pero ¿de qué tipo de delitos? Delitos menores. Esa es nuestra realidad. Hacia allá voy. En esos casos, la excepcionalidad no se cumple y entonces la prisión preventiva es la regla. Y en los casos de la administración pública, de aquellas autoridades que se están robando el dinero de los ecuatorianos, a ellos sí se les aplica la excepcionalidad a la prisión y se les da cualquier tipo de medida. Usted al encontrar entonces esto que puede interferir, con absoluta razón, un prefecto en funciones puede ordenar, callar y destruir pruebas, claro que sí, claro que sí. Y no es que se le encontró en la oficina y en la casa, como usted nos recuerda, Los ¿no? teléfonos los dejó en la oficina para desviar la atención de la policía y que piensen que se encontraba en la oficina cuando él estaba en otro lugar y que no era su domicilio, en un toque de queda, donde se presume que las personas estamos en la casa. Su esposa y sus hijos ya no están. No están, ya huyeron. O sea, ahí había ya los elementos suficientes, como usted nos ha dicho, para garantizarnos de otra manera la permanencia del señor Morales en el Ecuador y sin interferir a la justicia. Y además, el mensaje que se está mandando a la sociedad es, no importa, sigue robando, porque los jueces te darán medidas alternativas. Si queremos luchar contra la corrupción, uno de los objetivos de la pena es justamente que las personas vean la acción de la justicia para que no cometan delitos. Entonces, usted, bajo la amenaza de ser privado de la libertad, se abstiene de realizar la conducta. Pero si yo veo que aquí no pasa nada y que más bien me protegen, yo sigo robando nomás. Es preferible robar a gran escala que en mínima escala, que ahí sí lo detiene. Así como en el sistema de salud, la fiscalía está desbordada, no hay cantón, no hay autoridad. Y ya le voy a pedir también que nos diga algo de lo que conozca de la información que tienen de Quito. Pero hay muchos cantones, comentábamos la cantidad de fundas para cadáveres que compran, la cantidad de pruebas. Ya no va a ser una prueba, va a ser un censo de esto. Doctora, ¿qué mensaje puede darnos usted que está peleando, que tiene las dificultades, pero que puede darnos un mensaje así de fuerte? Esta lucha contra la corrupción no puede ser tapada con el coronavirus. Así es. Y esta lucha contra la corrupción tampoco puede ser aislada. Yo pienso que la gran mayoría de ecuatorianos está también indignado por la forma como se están administrando los recursos públicos. Todos tenemos que aunar esfuerzos desde nuestros espacios, no importa dónde estemos. Porque incluso el tema de la corrupción pasa mucho por el tema privado. Aquellos proveedores que se están aprovechando, inflando los precios y luego diciendo es que le adjudicamos al de menor costo. Claro, entonces es de doble vía. Y yo considero que debemos ya cambiar esta forma de pensar, y esto va mucho más allá de la legislación, de las leyes, de las penas, sino es un tema ya estructural, cultural. Dejemos de ver a la administración pública como la forma de enriquecerse. Yo he dicho, el funcionario público, la administración pública es netamente vocación, porque la administración pública no paga bien. Nos permite vivir en condiciones decentes, porque para eso uno trabaja, pero como para luego ser empresarios, emprendedores, discúlpenme, pero la función pública no da. No da. Doctora, en medio de todo esto, las presiones políticas que usted debe tener, ¿a alguien se le ha ocurrido, porque generó una sensación de esa, pedirle que dé un paso al costado? Seguramente le dirán, te estás enfrentando a cosas mucho más duras. Como usted nos recuerda, usted sí ha sido una funcionaria pública exclusivamente.
le dirán, está joven, ¿qué vas a poder hacer? ¿Le han planteado esa reflexión, doctora? Por supuesto, que me han dicho, mira, en el tema de la asamblea, ahí sí, existe un espíritu de cuerpo con los asambleístas, y en el momento en que se lo toque a uno u otro, tendremos los votos suficientes como para un juicio político. Y yo le he respondido claramente, y lo hago públicamente también, que yo no voy a supeditar la permanencia en el cargo a cambio de ser cómplice de esos actos de corrupción. Así como yo llegué, me iré con la frente en alto y tendré la posibilidad de caminar por las calles del Ecuador o de cualquier lugar, pero con la conciencia tranquila de haber hecho lo que corresponde. ¿Le contestó con alguna palabra un poco más dura a quien que le estaba haciendo esta reflexión sobre la actuación de una asamblea y este espíritu de cuerpo? Doctora, ¿no le dijo por qué no te vas a la asamblea? Lo que acabo de decir es lo que le contesté. Sí. ¿Nos puede comentar a lo mejor las características, no le pido el nombre, pero de algún sector específico? Yo me reservo eso, no estoy aquí para polemizar, Ya. pero públicamente yo le digo que a mí no me pueden amenazar, porque uno primero que no debe aferrarse a un cargo. Yo estoy en el lugar donde Dios quiera que esté, no donde los hombres quieran. Entonces, si mañana tengo que salir, lo hago, porque además el poder no es eterno, y eso es lo que parece que las personas no entienden, y que en algún momento tenemos que rendir cuentas. Entonces, si tengo que salir, pues bienvenido sea. Me considero una profesional capaz, que tendré que buscar trabajo, porque voy a tener la frente en alto y la capacidad de decir, hice lo que corresponde. Esperemos que así como no da brazo a torcer, tampoco estos cantos de sirena que algunos dicen, saquémosla a lo mejor como candidata, también le hagan reflexionar. ¿Ya le han llegado esos cantos de sirena, doctora? Usted me ha dicho que yo soy una funcionaria pública de carrera desde el año 2000 que ingresé a la Fiscalía. Me formé en el campo penal y yo soy abogada penalista. Yo considero que los políticos tienen que dedicarse a hacer política y los abogados tenemos que dedicarnos a defender o a acusar a las personas. Entonces yo estoy en el campo de los abogados. No me interesan los temas políticos y firmemente puedo decir que no estoy interesada en entrar a la política. Imagínense, sería contradecir totalmente. No le oigo nada. ¿Aló? Sí, la estoy escuchando ahorita, sí ya, doctora, perdón. Sí. Era un Eso problema le decía, aquí, sí. que mi profesión es ser abogada, no ser política. Entonces los políticos que se dediquen a la política y los abogados a ser abogados. Pero bueno, no hay que descartar nunca así de tajante. Por ahora el país le ha confiado. ¿Siente usted que la ciudadanía, la sociedad pone muchas esperanzas en una mujer como usted, con una carrera pública, como ha dicho, con esfuerzo? Usted es la figura del ecuatoriano común. Es una ecuatoriana que con esfuerzos llega y sabe lo que hay que hacer. Pero la preocupación es, ¿le dejarán, doctora? Yo voy a hacer lo que corresponda mientras me permitan y pueda hacer. No lo posible, lo humanamente posible, sino hasta lo imposible. Estoy ahí, por ahora, por supuesto, y ya veremos dónde Dios nos pone, pero en la medida, mi voluntad es siempre ejercer el derecho, no tener otro tipo de cargos y menos a un político. La política no me gusta, porque en la política hay que ser políticamente correcto. Y con los actos que yo realizo soy políticamente incorrecto. Entonces, se genera frentes. Exactamente, Sí. exactamente. Pero es que está en el ejercicio, digamos, de una función que genera frentes. La lucha contra la corrupción, obviamente le va a tener gente que le diga qué pasó con esta señora. Pero coméntenos en el tema de Pichincha, tanto del Consejo Municipal como de sus empresas y de algunos funcionarios, en el caso de la señora prefecta también que tiene grillete.
¿Cómo avanzan esos casos, doctora? Esos casos están a la espera, por ejemplo, en el tema de la señora prefecta, estábamos a la espera de que se señale día y hora para la audiencia preparatoria de juicio, en el cual la Fiscalía presentará su acusación. En los casos relacionados con el municipio de Quito, tenemos varias investigaciones que se han iniciado a varias empresas públicas. De hecho, se presentaron ya cargos en contra de algunos gerentes y funcionarios de esta empresa de aseo. Adicionalmente, están otras investigaciones en curso. Lógicamente, no puedo referirme a los detalles porque la investigación es reservada. Doctora Diana Salazar, ¿cómo están los fiscales en provincias, los que les representan a usted? ¿Ha logrado desmontar esa estructura que montaron los otros fiscales en los que veían a otro lado? Y no... Bueno. ¿Sí ha logrado hacer eso? Bueno, uno de los aspectos que siempre la Fiscalía ha reclamado es la falta de autonomía e independencia. Y me refiero a que nosotros dependemos exclusivamente del Consejo de la Judicatura para que pueda designar a los fiscales provinciales y a los agentes fiscales. En este momento han sido designados, se está realizando un concurso, todo está bajo el control del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, por ejemplo, para esta fuerza de tarea hemos designado a 4 fiscales provinciales, fiscal provincial de Manabí, del Guayas, del Carchi y de Chimborazo, que se sumarán a esta fuerza de tarea. Yo tengo la confianza, además, que los fiscales provinciales son funcionarios de carrera, entonces que tienen que comprometerse y entregarse al servicio de la ciudadanía. Nuestro compromiso está con la institución, no con partidos, no con la autoridad de turno, no con la administración de turno, porque todos somos pasajeros. Entonces, ahora creo que estoy logrando tener un grupo cohesionado y además que con el ejemplo puedo exigir. Entonces, fiscales, miren, estamos actuando así, también necesitamos. Y prueba de ello están todas las incursiones que se han realizado durante toda la emergencia en varias provincias del país, significa que los fiscales provinciales también se van alineando. Es que mucho depende del direccionamiento que tengamos. Claro. Cuando yo no hago nada, nadie hace nada. Si nosotros trabajamos, tenemos que seguir esa línea. ¿Qué otra opción tiene en el caso del prefecto de la provincia del Guayas? Él dice que seguirá colaborando, que está aquí, que no se ha ido, que ya presentó una demanda. Sí, por ahí el abogado decía que la Fiscalía acusa con base en las noticias de Twitter. La Fiscalía inicia las investigaciones, sí, por noticias de redes sociales, de los medios de comunicación, por denuncia ciudadana, porque nuestra labor es reactiva. Cuando se produce el hecho y llega a nuestro conocimiento, actuamos. No somos preventivos. Sin embargo, no es de control. Los organismos de control son preventivos. Y en el caso del prefecto de la provincia del Guayas, en la madrugada también, que además estábamos realizando este operativo, estábamos activos, recibí un informe con indicios de responsabilidad penal por estos temas del señor. De la Contraloría también. De la Contraloría, entonces sigue abonando a nuestro expediente fiscal. Entonces, no se trata únicamente de noticias de Twitter, sino ya de informes de los organismos de control. Tenemos los contratos, tenemos las versiones y tenemos los suficientes elementos como para presentar estos casos. ¿Y usted podría pedir nuevamente ahora sí una detención, una prisión preventiva o ya no cabe eso? En el caso en que se incumpliera la medida que se le otorgó, tendríamos la posibilidad nosotros de pedir otra medida. Mientras tanto, no. O sea, este rato así tenga ya el informe de la Contraloría, ya no puede pedir una Seguimos prisión. abonando seguimos fortaleciendo nuestra investigación. Y eso nos da tranquilidad, porque vamos por el camino correcto. Entre todas las cosas que le ha tocado esta pandemia de la corrupción, doctora, y crear esta fuerza de tarea, ¿siente usted entonces que la respuesta puede ser inmediata? ¿Se demorará mucho? ¿Encontraremos una respuesta de la otra parte del engranaje, como usted nos ha dicho, dispuesta a dar la cara? Cada juez responde por sus actuaciones. Por ejemplo, en el caso del municipio de Quito,
de la empresa metropolitana, se les dictó la medida de prisión, En la de valorando agua potable. de agua potable, perdón. Sí, y también del EMGIR, sí, las dos. Valorando todos estos aspectos que le había indicado. Entonces, esperamos que los jueces den la respuesta que corresponde. Y le cuento que tengo una agenda súper apretada y Ya, creo que sí. estamos sobre el tiempo. Estamos, sí. Sino que quería aprovechar para que entonces nos dé un último mensaje. Créame que hay una desazón del tema de la corrupción, pero también esperanza, doctora Salazar. Sí, sobre todo eso es importante, el segundo aspecto, la esperanza. Porque si sentimos que hemos perdido la batalla, entonces los pícaros nos ganan. Y yo considero que los ecuatorianos, los buenos, somos más. Hay que continuar en esta lucha. Es difícil, por supuesto, pero no podemos detener. Hemos ya trazado un camino y esa es la línea que debemos continuar. Muchísimas gracias a la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, que ha compartido y ha reflexionado con nosotros. Doctora, nuevamente muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Por ahora terminamos. Siempre, como nos dice nuestro director general Gonzalo Rosero, en busca de la verdad. Muchas gracias a todos. Nos estaremos encontrando el día lunes.